Quiero que voltees a ver a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda y que le digas así con mucho cuidado y con mucho, como una noticia. Voltea a verlo y dile: prepárate para ser herido. Prepárate para ser herido. Como que no nos sentimos muy a gusto, ¿no? No. No, ¿verdad? No, porque yo creo que la vida normal nos da dolores, pero Dios nos fortalece para sacar. Bueno, pero nos fortalece. No. Mucho depende de cómo cada quien lo quiere ver. Bueno, por eso, ahora me entienden por qué cómo me siento al decir esto. Honro a Dios compartiendo lo que considero ha puesto en mi corazón. Amén. O lo deshonro y diciendo lo que yo quiero decir. Vamos a honrar a Dios. Así es que confíen en mí, aunque soy humano, y confiemos en la palabra de Dios. Y así como amas a la persona que está al lado de ti, dile: prepárate para ser herido. Porque lo peor sería no te prepares, porque vas a ser herido. ¿Qué es mejor? Decir el consejo para la herida. ¿Sí? Así es que por favor, entendiendo esto, si aprecias a la persona que está al lado de ti, dile: prepárate para ser herido. No, Rosario, solamente di: prepárate para ser herido. No le compongamos a esto. Ok, vamos adelante. Por favor, necesito que tengas tu Biblia en tus manos, en el celular o la Biblia física, y vayas conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Por favor, ten la Biblia presente delante de tus ojos, porque sé que estamos tocando una fibra bastante que puede hacernos creer que esto no es un mensaje de Dios. Pero si tenemos la Biblia delante de nuestros ojos y pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a entenderlo, creo que vamos a poder llegar a un final a donde Dios nos quiere llevar. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la Nueva Traducción Viviente: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios no es una paleta de sabor dulce. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, que lastima cuando entra y lastima cuando sale. Los guerreros que usaban esta arma, la usaban con ese fin, de cortar cuando entra y de cortar cuando sale. Y salían todas las cosas internas de los soldados, y era una muerte instantánea al utilizar la espada de dos filos. Y la palabra de Dios está describiendo su propia palabra como una espada de dos filos. Y dice la palabra misma que viene, penetra y que deja al descubierto los pensamientos y las intenciones del ser humano. También la Biblia nos enseña que Dios, como Padre, a sus hijos disciplina. Porque aquel padre que no disciplina a sus hijos son malditos. Pero cuando Dios, como nos ve a nosotros, tal y como hijos, entonces Él viene a disciplinarnos. Y Él habla a través de su palabra. Entonces, hasta aquí me gustaría que juntos estemos de acuerdo con la palabra, no conmigo, en que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y poderosa. Sabemos que, no sé si alguna vez sus papás les llegaron a decir: no les tengas miedo a los muertos, tenle más miedo a los vivos. ¿Cierto? Ahora, si la palabra de Dios no estuviera viva, es un libro más. Pero la palabra de Dios es viva y es poderosa, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Y ojo, dice que divide el alma y el espíritu.
¿Alguien puede ver el alma? ¿Alguien puede ver al espíritu? El espíritu es la esencia. El alma es lo que nos puede distinguir entre una persona y otra. Y divide nuestra esencia de lo que somos y sale al descubierto nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Escucha esto. Lo que yo deseo, sueño y anhelo no se parece a lo que Dios desea, sueña y anhela. Cuando viene la palabra de Dios a mi vida, cuando viene la palabra de Dios a tu vida, nos hace entender que no estamos soñando, anhelando o deseando lo mismo que Dios está soñando, deseando y anhelando. Porque lo que yo sueño, lo que yo deseo, lo que yo anhelo es pasajero. ¿Te has dado cuenta en eso? Y lo que Dios quiere es eterno. Dice también la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, 6 al 13. Si me sigues, por favor. Isaías capítulo 55. ¿Sí lo tienes? Del 6 al 13. 55. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. ¿Cuándo? Mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdona con generosidad. Mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. ¿Su qué? Su palabra. Siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Será una señal perpetua de su poder y de su amor. En donde antes había ortiga, ahora habrá mirtos. Mirtos produce un olor rico, un aroma rico. Mientras que la ortiga produce algo que es ácido. Los pensamientos de Dios producen aromas ricos, mientras que lo que nosotros producimos nos producen a veces acidez almática, aun y cuando planificamos y hacemos nuestra vida. Ahora, quiero que me sigan con esta idea de que nos preparemos para ser heridos. La herida es aquella que Dios provoca con su propia palabra. ¿Me sigues? Porque la palabra de Dios viene a examinar nuestro corazón y empieza a dividir el alma y el espíritu y dice, estos pensamientos, estas intenciones, estos anhelos, estos deseos. Y dice, es que mis pensamientos no se parecen a los suyos. Y sabes, esta semana a mí me está doliendo saber que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Yo no sé a ti qué te produce esto, saber que mis deseos, mis anhelos, mis sueños no son los sueños ni los anhelos de Dios. Y que es verdad que sus pensamientos son más altos que los míos. Eso a mí me duele, me hiere, no sé si a ti, pero eso me hiere porque me hace entender que puedo estar intentando quizá
salir adelante y querer agradar a Dios, pero al final del día quiero agradar a Dios con mis pensamientos, quiero agradar a Dios a mi forma, quiero agradar a Dios como yo considero que es y no con los pensamientos muchas veces de Dios. ¿Me estás entendiendo? Me estoy más bien explicando. Ahora, síganme por favor con lo siguiente. Entonces, cuando en mí, escuchen esto, cuando en mí hay algo que tiene que ver con los asuntos de Dios, a alguien le va a ayudar demasiado esto. Cuando en mí hay algo que tiene que ver con los asuntos de Dios, es porque Dios ha puesto en mí, en mi corazón, algo para desear lo que Él desea, soñar lo que Él sueña y anhelar lo que Él anhela. Solo Dios puede satisfacer lo que ha puesto en mí. Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, si Dios me está poniendo en el corazón que lo ame, yo no puedo amarlo con mis fuerzas. Yo no puedo amarlo con mis pensamientos. ¿Me sigues? Si Dios está poniendo en mi corazón congregarme en Antorcha, yo no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Si Dios está poniendo en mi corazón perdonar a alguien, yo no lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Necesito a Dios incluso para respirar. Necesito a Dios para poder vivir en la calidad que Dios quiere que yo viva con sus pensamientos. Esto obviamente nos lleva a pensar que qué exagerado entonces vivir segundo a segundo con los pensamientos de Dios. Pero por eso dice la Biblia en Deuteronomio que todo el tiempo estemos meditando la palabra de Dios. El Salmo también, Salmo 1 dice que aquel hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche es como un árbol plantado, ¿verdad?, junto a corrientes de agua que da su fruto. Pero la neta, vamos a bajar esto a lo humano que somos. Vamos a fallar. Y por eso vamos a volver a ser heridos. Porque la palabra de Dios va a venir y nos va a hacer ver lo que no es correcto. ¿Me está siguiendo? Pero es mejor que nos preparemos para ser heridos con la palabra de Dios, para estar dispuestos a que una vez que Dios exponga nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, podamos intercambiarlos y decir, ya no quiero lo mío, quiero lo tuyo, Dios. Y podemos decir, venga a tu reino y que se haga tu voluntad. Prepárate para ser herido. Efesios 2, del 1 al 10. Puedes anotar las citas y llevarlas a casa y meditar durante ellas entre semana. Efesios 2 del 1 al 10 dice, antes, está hablando del pasado, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, ¿cómo estábamos? Por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros, ya no está hablando del pasado sino del futuro, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Medita hasta el versículo 10 en tu casa. Pero dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por nuestros pensamientos. Otra cosa que me viene a herir la palabra de Dios es que me doy cuenta que mis pensamientos, que mis anhelos y que mis sueños me llevan a la muerte. ¿Sí? Pero cuando andamos en el Espíritu, Dios nos inspira para tener los pensamientos de Dios, para pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice la Biblia, en esto pensar. Porque eso solamente viene a través. Eso a mí me hiere, saber que como humano no puedo correr hacia atrás porque hacia allá como quiera me va a encontrar
la gracia de Dios. No puedo correr hacia adelante porque me va a encontrar la gracia. No puedo moverme a la derecha o a la izquierda, subir lo alto o lo más profundo. Sigo siendo el humano que tiene los pensamientos tan lejos a los que Dios tiene. Adelante. Es decir, cuando dices, si yo sigo mis pensamientos, o sea, los míos, Claro. ¿me lleva a la muerte física o espiritual? Primero, nuestros pensamientos van a afectar lo espiritual, ¿sí? Porque lo espiritual es eterno. Pero puedo ir muriendo lenta y dolorosamente, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, cuando hablo de pensamientos, no quiere decir que toda la gente que ahorita está pensando, miren, el man en la bicicleta se va a caer y se va a morir porque está pensando manejar como humano. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a los pensamientos que son producidos por una desconexión con Dios, por no intentar tener los pensamientos de Dios. Entonces, cuando yo tengo pensamientos aislados a los pensamientos de Dios, lo primero que hago son pensamientos que no son de bien, ¿sí? No me lleva a amar al prójimo, no me lleva a amarme a mí, no me lleva a amar a Dios. Entonces, si la paga del pecado es muerte, entonces como cada quincena recibo mi paga, el pecado cada día me paga poco a poquito. ¿Por qué creemos que Jesús murió en la cruz lenta y dolorosamente? Porque Él estuvo recibiendo la paga de nuestro pecado. Él pudo haber muerto instantáneamente, pero Él recibió la paga del pecado. Porque a veces, entre más dejamos de orar y de leer la Biblia, nos vamos sintiendo cada vez más pesados y nos vamos porque nos está pagando el pecado, nos está matando el espíritu lenta y dolorosamente. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero, una vez que el espíritu está muerto, entonces tomamos a veces más decisiones que a veces decimos, pequé, ¿por qué lo hice? Porque nuestro espíritu está muerto, entonces ya no está consciente, no tiene poder o autoridad para poder, aunque hayas pecado, reflexionar y arrepentirte. Por eso viene una vez más el Espíritu a darnos vida y poder decir, me arrepiento de mis pecados. Ahora, ¿por qué el consejo prepárate para ser herido? Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a fallar. Y viene la palabra de Dios a decirnos, las cosas no están bien. Ok, me arrepiento. Es lo mejor que puede suceder en nuestro día a día, de aquí en adelante. Utilizar el arrepentimiento como leña para nuestro fuego. Más adelante, ¿sí contesté la pregunta, bro? Perfecto, gracias por preguntar. Igual si tienen dudas, con toda confianza. Si Jesús es el camino y el camino es estrecho, viene una pregunta interesante. ¿Cómo te encuentras en el camino que te lleva a Dios? Esta pregunta vino para mí entre semana. Porque Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, Jesús es el camino, porque Él es el único, siendo humano, que ha llegado a la presencia de Dios en santidad y se vuelve en automático el camino para nosotros. Si queremos llegar al Padre, solamente es a través de Jesús. Por eso, cuando creemos en Jesús, creemos en que Él es el camino con el que podemos llegar al Padre. No es la religión, no son normas, no son leyes, es una persona, es Jesús. ¿Sí? Solo Jesús. Ahora, síganme con esto. Jesús dice también que el camino ancho y espacioso es el que lleva al infierno y que muchos deciden por él. Pero el camino angosto y estrecho es el que lleva a la vida. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 7, 13, 14. Ahora, ¿qué tiene de sentido acerca del camino que es Jesús, que es estrecho? Con los pensamientos tiene mucho que ver. Porque si tú el día de ayer, Mateo 7, 13, 14, si el día de ayer tú decidiste seguir a Jesús, esto que voy a hablar solamente es para aquellas personas que en el pasado han decidido seguir a Jesús. Si tú en el pasado decidiste seguir a Jesús, entonces emprendiste la travesía hacia la eternidad en Dios. ¿Estás conmigo? Supongamos, Esdras Hernández, 15 de septiembre del 2010, decidió seguir a Jesús y empiezo a dar un paso. Y empiezo a caminar en Jesús. Empiezo a meterme en ese camino estrecho. Porque antes yo me podía mover, me valía lo que hacía, no me importaba lo que me dijeran. Podía dañar a unos, podía dañar a otros. Parece que estoy bailando. Sí, ¿verdad?
porque tenía tanto espacio, pero ahora que voy al cielo tengo un camino, hay una dirección. Y si me muevo para acá la dirección, me desvío. Entonces, como empecé a caminar, suponiendo el 15 de septiembre del 2010, empecé a caminar en el camino. ¿Qué importa mucho la manera en cómo pienso mientras avanzo? Porque yo no voy a poder avanzar tanto en el camino de Dios si no pienso como Dios necesita que yo piense. ¿Por qué? ¿Por qué mi caminar en Dios se ha convertido a veces en una rutina? ¿Por qué mi caminar en Dios se ha convertido en un me equivoco, pido perdón, me equivoco, pido perdón y no avanzo mucho? ¿Por qué no soy la persona que creo Dios considera que debería de ser después de tantos años que he aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene algo muy importante. Fíjense lo que dice aquí en Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿Lo tienes? Mateo 7:13. Ok. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Podemos pensar, qué injusto. Si Dios quiere que vayamos al cielo, ¿para qué nos pone un camino tan angosto y difícil? Mejor que nos abra la carretera. Y escondido. ¿Perdón? Y escondido. Y escondido, porque pocos lo encuentran, dice. ¿Por qué? Entonces es como que, a ver quién lo encuentra, a ver quién llega al cielo. Y Él nos anhela tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Por qué? Pudiéramos pensar que Dios nos pone difícil las cosas, pero no es así. Por eso envió a Jesús a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. También dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer. Jesús es la respuesta, es lo que necesitamos. Entonces, vienen 3 preguntas más interesantes todavía. La primera que hice fue, ¿cómo te encuentras en el camino que te lleva a Dios? ¿Qué pensamientos son los que te acompañan? Dice, ¿sabes? Es que estoy bien torpe porque siempre decido hacer esto cuando sé que eso me frena en mi camino con Dios. Te voy a decir algo. Todos los que estamos aquí, incluso todos los que me puedan rodear en este parque, en esta ciudad, en esta nación, en este mundo, tenemos una debilidad. Que cuando la hacemos, nos frena en nuestro caminar con Dios. Y vamos a empezar de aquí. Se crean, no lo vamos a decir. Porque eso es personal. Por eso la relación con Dios es una relación personal. Porque solo es entre tú y Dios. Quiero que identifiques eso que te frena en las cosas de Dios. En tu caminar con Dios. ¿Lo identificaste? Bueno, ahora, eso. ¿Qué otras cosas te hacen frenar en tu caminar con Dios? ¿Hay duda? ¿Hay temor? ¿Hay ansiedad? ¿Hay algo? Escucha estas 3 preguntas a continuación. ¿Qué llevas en tu vida que no pertenece al camino angosto de la vida? Por favor, ayúdenme a recordar. ¿Han visto videos por ahí en Facebook de perritos lindos y bonitos que traen un palo en el hocico y quieren pasar por una puerta y chocan y se regresan? Y uno lo ve que mira, ahí va, qué bonito, y pum, va y choca y se regresa. Un perrito bonito. Y podemos ver un chorro de esos videos y nos van a dar ternura, porque el perrito está intentando entrar. Muchas veces así es en nuestra vida. Queremos llevar lo que no pertenece al camino, lo que no cabe. Una vez que estamos dentro del camino que es Jesús, que es angosto, queremos llevar cosas a la fuerza. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén que van al cine y meten comida en la bolsa a escondidas? Los que se ríen se delatan. ¿Sí?
Nomás la soda, llegamos por una burger, ahí la metemos, la sacas toda aplastada, pero no pagaste 300 pesos. ¿Por qué? Porque estamos entrando por un lugar con cosas que no deberíamos de llevar. ¿Y cómo nos sentimos? A ver si no nos cachan. Y ahí vas con temor. Lo mismo sucede, andamos por la vida en Jesús, es angosto el lugar. Pero decimos, no hombre, aquí lo traigo, no se va a dar cuenta Dios. Pero sé que esto que traigo aquí me frena en lo que sé que Dios me ha llamado a hacer. Esdras Hernández no es más grande que ustedes. De hecho, debo de ser el menor sirviendo a todos ustedes. ¿A qué voy con esto? Que a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado para vivir vidas tan grandes que inspiren a muchas personas. Tu vida y mi vida deben de ser puentes que conecten a personas con Jesús. La pregunta es, ¿cuántas personas van a transitar por tu vida y saber que a través de tu vida conocieron muchas personas a Jesús? Pero a veces vamos tan ocupados en el camino estrecho, llevando cosas que no deberíamos llevar. Porque creemos que como quiera así vamos allá. Que al cabo Dios me está perdonando. Claro, estás gozando de la gracia de Dios en el camino estrecho. Pero no estás avanzando como deberías avanzar. No estoy avanzando como debería avanzar. Segunda pregunta, ¿qué te pide Dios que sueltes o que te aferres para seguir avanzando en ese camino estrecho? Ahora, cuando pregunto, ¿qué te está pidiendo Dios? Aquí es en donde entran los pensamientos de Dios. ¿A qué te está inspirando Dios? ¿Qué te está pidiendo Dios que dejes aun y cuando amas? ¿Qué te está pidiendo Dios que te aferres aun y cuando no te gusta? ¿Qué te está pidiendo Dios? Porque Dios nos está llamando a vivir una vida de fe, una vida más grande. ¿Qué te está pidiendo Dios? Tercera pregunta, ¿hay algo que debes confesar porque llevas oculto en ti? Hay algo que, bueno, ya lo identifiqué. Ay, que acabo Dios sabe. No, Dios quiere que lo digas. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Qué importante es confesar con nuestra boca, porque cuando confesamos, dice la Biblia que con la boca se confiesa, ¿cierto? Porque cuando confesamos escuchamos nuestra propia voz y activamos nuestro oído. Y es importante que escuchemos que estamos confesando. Y también para que el infierno sepa que estamos creyendo. Confesar, hablar, decir, sabes, por mucho tiempo he traído esto que sé que no debo llevarlo. Traigo odio, traigo resentimiento, traigo falta de perdón, traigo esto me está frenando en mi caminar con Dios. Dios nos anhela tanto que no quiere lo que tenemos, sino lo que somos. Wow. Dios no quiere lo que tienes. No tengas miedo, es que Dios me va a quitar este trabajo si lo empiezo a seguir. Dios me va a quitar esto, porque Dios no quiere lo que tienes. Él no ama lo material, Él ama lo espiritual, lo eterno, las esencias, a nosotros. ¿Sí? Lo repito, Dios nos anhela tanto que no quiere lo que tenemos, sino lo que somos. Es tan angosto el camino que nos sacude para quitarnos todo y solo quedar nosotros para Él. Yo pienso que el camino se va haciendo cada vez más angosto para irnos quitando lo que no necesitamos y al final solo quedar nosotros delante de Él. Yo sé que eso no está padre, porque eso nos va hiriendo el camino, porque de repente me hiere soltar algo que quiero mucho. Pero ahí Se fijan los pensamientos, conéctense a los pensamientos de Dios. No robarás. Ahí dejé mis pertenencias. Pero me estoy explicando, me va a herir porque voy a dejar a lo mejor personas. Me va a herir porque a lo mejor voy a dejar algo que anhelo tanto. A lo mejor voy a tener que posponer un sueño que tengo. Porque esto me está frustrando tanto el presente que no me está llevando a avanzar en lo que Dios me está pidiendo que haga. Porque el camino es angosto. Y es tan angosto que nos hace que nos vayamos quitando lo que no vayamos necesitando. Me estoy explicando, eso duele, eso hiere. Porque tú podrás decir, no hombre, todo lo que me he esforzado por esto para dejarlo así, ¿Qué le dijo el hombre rico a Jesús? Maestro, he hecho todo, he cumplido la ley, te puedo seguir, ¿qué me falta hacer? Dice, ve y vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Y sígueme. No, está muy difícil esto. Tú dices, no, es que entonces Dios me va a quitar todo. No, Dios quiere que tu tesoro sea Él,
Porque dice la Biblia que donde está tu tesoro, estará también tu corazón. Y si tu tesoro está en lo eterno, en la eternidad vas a estar. Pero si mi corazón está en lo pasajero, entonces no podemos tener cabida en el reino de los cielos. Él nos anhela tanto que Él quiere que nuestros pensamientos que alimentan nuestro espíritu sean sus pensamientos y terminemos soñando, anhelando y deseando lo que Dios anhela, sueña y desea. Ahora, ve conmigo a Lucas capítulo 20, 22. Voy terminando. ¿Estamos aprendiendo? Ahora, con más sentido, dile a la persona que está en lado de ti, prepárate para ser herido. Díselo, por favor. Necesito escucharlo de ti. Lucas 20. 22 al 25. 22 al 25 dice: ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo: muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien dijo. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. La moneda tenía la imagen de César. Ahora, ayúdame a recordar este pasaje de la Biblia que dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si la moneda tiene la imagen de César, entonces hay que dársela a César. ¿Pero qué hay que darle a Dios? Lo que tiene la imagen de Dios. ¿Y qué tiene la imagen de Dios? Mi vida. ¿Y qué es mi vida? Todo lo que soy. Dios quiere lo que somos, no lo que tenemos. Porque lo que somos es lo que tiene su imagen y es lo que le corresponde. Por eso Dios nos va a herir cuantas veces sea necesario a través de su palabra para que lleguemos a comprender que sus pensamientos son mejor que los nuestros, que sus sueños son mejor que los nuestros, que sus anhelos son mejor que los nuestros. Y nos va a herir. ¿Sabes? He tenido días en donde yo le digo: Dios, no puedo. Y entre más Dios está hiriendo mi vida. Y esto creo que puede sonar tan feo y decir: no, pues ¿para qué quiero tener fe entonces? Porque Dios va calibrando nuestro corazón para que podamos tener sus pensamientos. Porque la única manera que podamos seguir avanzando en el camino estrecho es obedecer lo que Jesús nos habla en esta penúltima cita, que es Mateo 16, 21 al 28. Medita en casa en esta cita, Mateo 16, del 21 al 28. Jesús está con sus discípulos y les empieza a decir: es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, empiece a padecer. Y Pedro se levanta y le dice: ven para acá. Y se lo llevó a otro lado. Y le dijo: hey, tú no vas a sufrir. No vas a sufrir. Y fíjate lo que dice Jesús. Le dice: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Pedro amaba a Jesús y lo quería librar. ¿Te das cuenta? Ahorita que dijiste: no, heridos no. Estás viendo las cosas desde el punto humano. Pero cuando cambiamos nuestra perspectiva y empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que es necesario. Hasta le vamos a decir: Dios, hiéreme. Hiéreme con tu palabra y voy a meditar en la palabra porque quiero que mi forma, ya no quiero mis sueños, mis anhelos y mis deseos, quiero lo de Dios. Quiero lo de Dios, y me voy a entregar totalmente porque quiero lo de Dios. Porque mi perspectiva cambia. Dice la Biblia más adelante: si alguno de ustedes, dice luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones.
Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo de Hombre llegar en su reino. Va a venir a calibrar cada corazón o a medir cada corazón según sus acciones. Dios está buscando corazones que le crean y que avancen en el camino angosto. Porque las personas que avanzan en el camino angosto son personas altamente potenciales para poder mostrar la gloria de Dios en su familia, en su casa, en su trabajo, en esta ciudad. Y sabes, Antorcha está pasando una etapa en donde creemos que Dios está filtrando corazones. Porque lo que vamos a hacer mañana es producto de las personas que le crean a Dios hoy. Que tomen su cruz y le sigan. Que tomen su cruz y le sigan y le digan, Padre, yo quiero ser tu seguidor. Fíjate, Jesús no se lo dijo a los que no creían en Él, le dijo a sus propios discípulos, si alguien quiere seguirme, no ser solamente discípulo. Ahora está hablando de movimiento. Si alguien quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Dejar de justificarse. No, hombre, sí cabe por ahí, mira, lo guardo bien, sí cabe por el pasillito. No se va a dar cuenta nadie. Tú nomás no digas nada. Y no podemos avanzar. Último versículo, Jeremías 18:4. ¿Sabes por qué Dios te va a herir a ti? ¿Sabes por qué Dios me va a herir a mí? Voy a agregar un versículo más, pero ahorita lo vamos a leer. Jeremías 18:4. Es una palabra que Dios le habló a Jeremías. Y le dijo, baja y vas a encontrar a un hombre, a un alfarero. Pero fíjate lo que dice en el versículo 4. Así que hice, en el versículo 3, hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Versículo 4, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Tú y yo somos ese barro en las manos de Dios. Muchas veces a Dios no le vamos a gustar mucho. A Él no le gustas tanto. Muchas veces tal y como nosotros andamos por la vida. ¿Y qué va a hacer? Y nos va a volver a hacer, pero con ese mismo barro. Porque dice, ¿sabes? No, es que así como vas, has comido un montón de tamales de pecado, que estás tan gordito que no cabes por el camino angosto. ¿Sí me explico? Y te va a aplastar y te va a moldear para que puedas caminar en su camino. Esto es doloroso. ¿Por qué? Porque empiezas a ver pecado, empiezas a ver que la gente no ama a Dios y empiezas a pensar, no hombre, Dios, nadie te hace caso, yo tampoco te voy a hacer caso. ¿Sabes por qué? Porque Dios te empieza a abrir los ojos, porque te empieza a ayudar a que veas como Él está viendo. Y muchas veces vas a querer desertar, pero sabes, entre más veas como Dios ve, te vas a dar cuenta que no es opcional desertar, aun y cuando sea la primera opción, porque te canses, porque estés herido. Pero Dios te va a seguir hiriendo con su palabra, para que sus pensamientos sean tus pensamientos. Y te prometo que esta es la última cita que vamos a estar leyendo. Está en Job. Job 5:17. Job 5:17 y 18 dice, pero considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso, pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. ¿Quién es Él? Dios. Porque Dios como Padre a sus hijos corrige. Prepárate para ser herido.